Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimartinat Crochet. Hoy te traigo una idea para que puedas utilizar todos esos restos de ovillos que seguramente tenés guardado en algún lugar. Te voy a enseñar una técnica y un proyecto súper fácil para que puedas reutilizar estos ovillos. Vas a seleccionar hilados en lo posible del mismo grosor y material. Si no es así, vas a buscar que sea similar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo este y este otro que verás, uno es un poquito más grueso, ¿sí? El color chocolate es más grueso. Pero cuando los tejo, la verdad que no se nota para nada la diferencia. Entonces, los voy a poder utilizar. A su vez, el material que elegí es acrílico semigrueso, pero por supuesto vos vas a poder elegir el material que quieras, puedes usar lana, algo. Una vez que tenés seleccionado el material, los ovillitos y sobre todo el color que vas a combinar, en este caso tengo un poquito de todo, que me parece que quedan muy buenos, vas a comenzar a unir estas hebras, ¿sí? Vas a enfrentar un tramo aproximado de unos 15 centímetros, ¿sí? Más que nada cuando recién empezás a practicar este nudo. Después, quizás más adelante vas a poderlo hacerlo más chiquito y desperdiciar lo mínimo de hebras, ¿sí? A este lo vamos a llamar hebra número 1 y a este hebra número 2. Vas a tomar la hebra número 1 y pasarla por debajo, ¿sí? En forma cruzada de la hebra 1. Vas a girar sobre ella, tomás así el extremo y te va a quedar así, solo pasado para la parte superior. Y lo que vas a hacer es fácil, un nudito, ¿sí? Este nudito, la hebra siempre tiene que quedar, la punta de la hebra mirando hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior. Haces el nudito y lo dejas ahí. Bien, lo mismo vamos a hacer con la hebra número 2, así que es esta. Vamos a pasarla, pero esta vez por arriba, ¿sí? Al contrario de esta, la vamos a pasar por arriba, giramos y hacemos un nudito, ¿sí? La hebra siempre mirando al exterior, en este caso sería para allá. Bien, haces un nudito, mira. Bien, tenemos así los dos nudos. Y el siguiente paso va a ser estirar de las hebras largas y hacer que coincidan estos nuditos. Bien estiren para corroborar que esté bien sujeto. Vamos a cortar sin miedo al ras. Así. ¿Bien? Lo mismo esta otra hebra. De esta forma vamos a volver a estirar para afirmar que esto es un nudo indestructible y listo. Esta es la manera en donde elegí, digamos, para unir estas hebras. En el canal van a encontrar otra manera. Esta es una propuesta que se llama nudo pescador y por supuesto vos puedes elegir cuál de las dos te gusta más. Vas a unir la cantidad, digamos, acá yo tengo estos dos ovillos, pero hay ovillos que tengo un poquito más, según el proyecto y la trama que vos quieras realizar. Si vos querés que cambie de color en menos tiempo, digamos, que sea más corto los lapsos de colores, bueno, vas a seleccionar solo un poco de cada color, por ejemplo acá que ya lo tengo cortado, ¿sí? Solo un poquito, empezás a ovillar, tomás un poquito del otro color, vamos a agarrar así un poquito, cortamos y aquí unimos otro color, por ejemplo este color chocolate, ¿sí? Lo mismo, vamos a hacer el nudito, primero una hebra, anudamos y estiramos. Lo mismo con esta, pasamos así, hacemos el nudo y luego lo uno. Bien, sigo ovillando. Una vez que decido que hasta ahí quiero, corto
lo reservo, tomo otro color y hago exactamente lo mismo. De esa manera voy a ir armando mi ovillo mágico. Y así me quedó mi ovillo mágico. Es un ovillo que vas a poder preparar los colores a tu gusto, ¿sí? Vas a poder ir uniendo y armando tu propia gama de color. Y con esto tejer cualquier tipo de prenda, accesorio, puedes hacer una manta, ¿sí? Todo lo que se te ocurra. Y aquí, en este video te voy a enseñar un proyecto súper fácil para que puedas hacer. Son unas pantumedias. Para eso te vas a armar 2 ovillos de aproximadamente 50 gramos, ¿sí? Muy poquito. Así que te vas a poder realizar unas pantumedias con tan solo 100 gramos. Vas a poder realizarlo en el tamaño que quieras, tanto para niños como para adultos. Elegí un gancho número 5, ¿sí? Eso siempre va a depender el gancho del grosor de tu hilado. Bien. Voy a realizar un anillo mágico, ¿sí? Voy a pasar hebra 2 veces por mis dedos, de esta manera, formando una cruz. Paso el gancho por el primer rulo y tomo la segunda hebra. Bien. De esta manera voy a trabar con una cadena. Esta cadena me va a servir para comenzar a tejer, ¿sí? Voy a agregar 2 más y esto va a ser mi primer vareta. Luego, dentro de este anillo voy a trabajar realizando 2 varetas, ¿sí? Varetas o puntos altos. Voy a ir formando grupitos de 3 varetas separadas por 2 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer uno más. Y así vamos a tejer hasta obtener 6 grupitos de 3 varetas. Tengo los 6 grupos, ¿sí? De varetas separados por 2 cadenas y voy a cerrar con una cadena, luego lazada y pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo y cierro todo junto. Es una media vareta lo que hago. De esta manera me voy a posicionar siempre en el vértice de cada una de estas esquinas, que es donde vamos a hacer los aumentos. Vamos a cerrar este anillito estirando de la hebra para que quede así. Luego, levanto nuevamente 3 cadenas. Van a ser una vareta. Dentro de este espacio, 2 varetas. ¿Sí? Voy directamente al siguiente espacio cadena y realizo 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Aquí ya viene mi cambio de color, mira. Hago esto, aparece el nudito, ¿sí? Si querés al nudito lo podés dejar para atrás para que no se vea. Así, trabas y cerras. Bien, de esta manera, mira qué prolijito que queda. Sigo con la última vareta, ¿sí? Me quedó así el grupito multicolor. Ahora al siguiente espacio y repito lo mismo, ¿sí? Así toda la vuelta. Avancé, estoy terminando la vuelta. Y cuando comenzamos solamente habíamos hecho la mitad de una esquina, ¿sí? No la habíamos completado como están las otras. Entonces, aquí me faltaría agregar 3 varetas. 2, 3 y cierro. Bien, lo mismo que la vuelta anterior. Cadena y media vareta que pica en la tercera cadena. Bien, así voy a cerrar todas las vueltas. A partir de aquí vamos a empezar a repetir exactamente lo mismo, solo que vamos a agregar en los laterales grupitos de vareta. Mirá, una vez más. 3 cadenas. Lazada, una vareta, 2 varetas, ¿sí? Ahí tengo mi grupito de varetas. Aquí en el centro, entre estos dos, voy a colocar otro grupo de varetas,
¿sí? Siempre 3. Bien, las esquinas se repiten siempre. 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Bien, hago un lateral más, aquí entre medio de estos dos, un grupito de varetas. Y en la esquina voy a repetir nuevamente el aumento, ¿sí? Y ahora el resto de la vuelta lo vamos a hacer así, siempre repitiendo lo que acabamos de hacer en el lateral, en las esquinas y demás. Terminé la vuelta, miren qué lindo que está quedando los cambios de color. Le da un efecto muy lindo a la trama. Y como verán, lo que estoy realizando es un granny hexagonal. Y me voy a adelantar un poquito para mostrarte simplemente cómo el único cambio que va a haber es en los laterales. Estoy aquí, voy a hacer el lateral. A diferencia del anterior, que solamente había un grupito de varetas, en este va a haber 2 grupitos de varetas, uno en cada una de estas intersecciones, digamos, donde se juntan los grupos de varetas. Entonces voy a colocar uno acá, 2 y 3. Y otro aquí. Y eso es todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Es muy fácil lo que vamos a realizar. Es un gran hexagonal. Voy a avanzar un poquito y te voy a mostrar cómo vamos a ir formando esta pantumedia. Aquí estoy, avancé con mi hexágono, ya cómo quedó. Y hasta dónde vamos a llegar con las vueltas. Vamos a medir uno de los laterales. En este caso tengo 22 centímetros. Y la primera medida que necesitamos es el contorno del pie, ¿sí? Yo tengo, vamos a hacer acá el dibujito, tengo el pie, la parte del empeine, que es lo más gordito, vamos a medir, ¿sí? Alrededor cuánto tenemos, ¿sí? Y esa medida es la que nos va a servir para saber hasta dónde llegar con este hexágono. Si no tenés la posibilidad de medir en el pie porque lo estás haciendo para vender o para regalar, te vas a guiar de las medidas específicas de cada numeración, ¿sí? Esa numeración que manejamos aquí en Argentina no es la misma para todos los países. Como sé que me siguen de muchos lados, la idea es que ustedes usen la equivalencia, ¿sí? El número que yo les digo aquí, que es en Argentina, ustedes lo comparan con el de su país. Esta medida, 22 centímetros, sirve para 36, 37 y 38 numeración de calzado aquí en Argentina. Si quieren hacer un 39, 40, 41, tienen que agregar una vuelta más. En este caso tengo 9, ¿sí? 9 vueltitas que di. Agregaría uno más, que lo mismo si lo quieren hacer para más pequeño. Bueno, esto sería más chico. Y así con cualquier medida. Cualquier duda que tengan en comentarios me dejan los centímetros o el número de calzado y yo les voy a ayudar con lo que son las medidas para este tejido. Bien, una vez que ya tenemos entonces el contorno, como es aquí, 22 centímetros, está bien. Yo voy a hacer un número 37. Lo vamos a doblar de esta manera. Y aquí ves cómo se forma la pantumedia. Lo voy a hacer otra vez. Tengo el hexágono así abierto. Voy a tomar uno de los laterales, por ejemplo este, uno, las dos puntas y listo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, como verán, dejé aquí una hebra bien larga, que es lo que voy a utilizar para coser todo. Primero a unir con las dos cadenas de los extremos y luego vas a empezar introduciendo la aguja en la misma cadena, ¿sí? De esta forma, y sacando por el siguiente rulo, ¿sí? Siempre va a quedar solo un rulo de la cadena. Bien, estiro y ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Introduzco mi aguja por el centro de la cadena tomando solo un rulito, saco por el siguiente y estiro.
Vuelvo a la parte superior, introduzco por donde salió la aguja, ¿sí? Aquí tengo la hebra, el mismo rulito y saco por el siguiente. Esto se llama costura invisible, ¿sí? Ahí, mira, por acá salió, vuelvo, colocar y saco. Una vez más. Y lo mismo acá abajo. Ahora, una vez que van haciendo esto, vayan estirando y cerrando. Para que les vaya quedando así prolijo, ¿sí? Esto lo voy a hacer todo alrededor hasta llegar al otro. Y así me quedó, miren la costura, qué linda que queda, súper prolija. Lo puedes hacer con cualquier color que no se ve para nada esta hebra. En la parte del talón lo que hice fue ajustar un poquito más lo que es la costura, ¿sí? Vieron que yo iba estirando, bueno, estiré un poquito más para que me quede más redondeado. Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que es el largo del pie, ¿sí? Vamos a medir y corroborar la medida, ¿sí? En este caso recuerden que tenía 22 centímetros. Para un 35 o 36 está bien esta medida, ¿sí? Ya nos queda la bota así y no tenemos que hacer nada. Lo único que haría aquí, esto es la parte de adelante, es seguir pasando hebra por entre los puntos, ¿sí? Estirar y cerrar. Bien, está así bien prolijito y se cierra y va a quedar así. Bien, si este largo que nos quedó no es el que necesitamos, porque 22 centímetros es poco, tenemos que llegar, no sé, a 23, 24, 25 centímetros, lo que vamos a hacer es agregar vueltas en la parte del extremo, ¿sí? Donde van el extremo del pie sería, ¿bien? Donde están los dedos. Comenzamos aquí donde tenemos la unión de la costura, vamos a picar en cualquiera de las varetas o las cadenas. Pasamos el nudito y ahora lo que voy a hacer es medios puntos. En cada una de las varetas vamos a realizar un medio punto, ¿sí? Y aquí estoy, agregué solamente 2 vueltas, pero como te decía, vos aquí vas a hacer el ancho que necesites hasta llegar al largo del pie. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, la última vuelta va a ser de disminuciones. Cadena, introduzco gancho, saco hebra. En el siguiente hago lo mismo, voy a tener 3 rulos, cierro todo junto. Nuevamente pico en la siguiente, cierro todo junto, ¿sí? De esta manera voy a hacer disminuciones. Ven aquí cómo tomó forma ya bien cerradito, ¿sí? Es la idea que queremos realizar. Aquí lo que hago de última, como verán, tengo mi agujita, es pasar por estos últimos puntos y terminar de cerrar. Y así me quedó esta punta, ¿sí? Que vamos a realizar en forma circular, dependiendo, como te decía, el tamaño del pie que necesites realizar, es lo que vas a agregar. Una vez que tenemos esto, por supuesto lo vamos a hacer doble, ¿sí? Acá tengo otra, aquí tengo las dos en las cuales utilicé los mismos colores pero en diferentes lugares, ¿sí? Ven, aquí comencé con 2 tipos de rojo, rosa, chocolate y así fui cambiando, pero tienen los mismos colores, entonces queda amalgamado de esta manera ambos. Miren qué lindo, ambos laterales. Por supuesto que hay un montón de detalles que podemos realizar para que esto nos quede aún mejor. Podemos hacer bordes, podemos realizar lo que es la puntera con una figura circular. Pero esto es como un mini tutorial de algo muy simple y sencillo que pueden realizar para regalar, para ustedes mismos, toda la familia, ¿sí? Para vender, si se dedican a eso. Es muy fácil y económico ya que vamos a utilizar todos restos hilados formando nuestro ovillo mágico. Y hasta aquí llegamos con este tutorial. Les voy a compartir imágenes para que lo puedan ver en detalles. También se me ocurre que queda muy bien si lo hacemos en un solo color o combinando 2 colores, por ejemplo, ¿sí? Pueden ir variando y realizando estas pantu botas
con lo que quieran. En la parte superior se me ocurre que también queda muy lindo si lo doblamos. Miren cómo queda. Así también le pueden hacer algún borde, como les decía, para que aquí les quede, no sé, se me ocurre un volado, no sé, hay un montón de cosas. Me encantaría que ustedes en comentarios me dejen sus ideas, si les gustó y qué otra cosa les gustaría tejer con este ovillo mágico. Si les gustó el tutorial, la idea, el ovillo, el nudo y todo lo que enseñé, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son miembros de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.